¿Te has preguntado alguna vez por qué estás en este mundo? Quizás hasta ahora te has conformado con respuestas infantiles, como que todo se dio por azar, o peor aún, que Dios es un viejo cascarrabias que te expulsó de su paraíso y te mandó aquí como un castigo o para darte duras lecciones por tu maldad y tu pecaminosidad. De ser así, ¿no crees que ya deberías comenzar a buscar respuestas un poco más maduras? Hola amigas y amigos, bienvenidos al capítulo 6 de este programa Fundamentos. En el programa anterior dimos bastantes datos científicos que muestran que tanto el universo material como la vida biológica son posibles gracias a complejísimos equilibrios de todo tipo que requieren indudablemente de una inteligencia descomunal que dirija estos procesos de gestación, tanto del universo como de la vida biológica. Ahora que tenemos mucho más claro que existimos como seres biológicos en el universo material por una decisión inteligente y por lo tanto consciente, nos deberíamos preguntar por qué, cómo se tomó esta decisión. En otras palabras, ¿por qué vinimos a este mundo? Esta es una de las grandes preguntas que el hombre se ha hecho durante toda su historia. Y sin duda no vamos a poder hoy dar una respuesta breve y definitiva a tamaña pregunta. Solo estamos explorando y planteando ideas para que nos ayuden a tener una mayor claridad al respecto. Pero lo que sí podemos hacer es revisar algunas de las principales versiones que existen sobre este tema. Y al final yo pretendo plantear la respuesta que, según mi criterio, es la que más se acerca a la posibilidad de ser cierta. Bueno, al final obviamente deberás ser tú el que llegue a su propia conclusión. Una de las versiones más antiguas es que vivíamos en el Edén, donde los dioses nos habían creado, hasta que un día nuestra desobediencia y nuestros pecados enojaron tanto a uno de los dioses que nos expulsó del Edén y como castigo nos envió a este mundo a sufrir y a trabajar duramente para poder sobrevivir. Esta versión tiene su origen en las tablillas sumerias, que cuentan la historia de los Anunnaki, que significa los que del cielo a la tierra bajaron. Sin embargo, más tarde esta versión reapareció en la Biblia hebrea, pero un poco más simplificada. De los múltiples dioses se redujo a un solo dios, pero la historia es básicamente la misma, con el mismo contenido, que Dios se hartó del hombre y lo echó del Edén para que aprendiera una lección. Dicho sea de paso, el traductor del Vaticano para los textos bíblicos, Mauro Villino, ha dicho en múltiples conferencias que todos los textos originales de donde se sacó la Biblia hablan de los dioses, nunca hablan de uno solo. Ojo con ese detalle. Bueno, yo personalmente creo que toda esta historia de los dioses o de un dios que se enoja, que se enfurece, que se arrepiente de haber creado a sus hijos y todo y los expulsa enojadísimo, sí coincide con la historia original, o sea, armoniza con la historia de las tablillas sumerias que habla de viajeros espaciales que habrían llegado a la Tierra hace unos 400.000 años atrás en busca de oro y otros recursos naturales, y para ello crearon al hombre manipulando genéticamente a un homínido que existía en la Tierra, mezclándolo con los genes de estos Anunnaki, donde habría dado como resultado el Homo sapiens actual. Y la idea de esta creación era para que los ayudaran en las labores mineras, que era un trabajo muy duro. En ese contexto se entiende que estos dioses actúen en forma tan brutal, ¿no? Que se arrepientan de haber creado y quieran prácticamente castigar o incluso exterminar a toda esta raza de mineros manipulando el clima
para generar un diluvio, que es la historia tanto de los sumerios como posteriormente de la Biblia. En los sumerios es Ushna-Pishtim y posteriormente se le cambia el nombre a Noé, pero la historia es la misma. Hay que agregar que también los dioses sumerios se cansaron del hombre por sus malas conductas, por sus perversiones, y por eso habrían tratado de exterminar a la humanidad, exceptuando a este personaje Utnapishtim o Noé y sus familias. Pero sin duda, nada de esto puede estar relacionado con el verdadero Dios, creador de todo lo que existe, y en especial si pensamos en un Dios de amor. ¿Cómo la fuente misma del amor podría ser tan impaciente con sus hijos y querer castigarlos e incluso exterminarlos? No tiene ningún sentido. Hasta nosotros, los simples seres humanos, hemos ido aprendiendo con el tiempo que el castigo no es la mejor forma de educar a nuestros hijos. ¿Cómo entonces podemos pensar que Dios es menos evolucionado que nosotros? Es absurdo. ¿Y para qué hablar de la idea de exterminar a toda su creación porque ya se hartó de ellos y porque no les tiene paciencia, ¿no? Sería bastante incomprensible. Como podemos ver, la versión de que estamos en este mundo de miserias y sufrimiento, de muerte, dolor, enfermedades, en fin, porque Dios es un ser agresivo, impaciente y hasta genocida que nos expulsó del cielo, ya no tiene ningún sentido para nosotros los seres humanos actuales que hemos comenzado el proceso del despertar de la conciencia y la madurez. Bueno, veamos ahora otra versión que tenemos del por qué está el hombre en este mundo. Una versión más antigua aún sobre el origen del hombre en la Tierra, o mejor dicho, en el universo, es la que proporciona el hinduismo, que plantea que Dios quería conocerse mejor a sí mismo, por lo cual se dividió en múltiples partes para tener distintas experiencias y poder autoobservarse. Tenemos, por ejemplo, el mito del Dios despedazado, la leyenda más antigua del himno Purusha Sukta del Rig Veda, donde se describe la creación del universo a partir de remanentes de un gigantesco Dios llamado Purusha, Dios omnipresente. Otro mito hindú es el de la flor de loto, que dice que cuando Vishnu decidió crear el universo, se dividió a sí mismo en tres partes. En el universo espiritual había un océano. Allí estaba acostado Vishnu en el mar sobre la serpiente divina Ananta Shesha. En su ombligo se formó un lago y sobre el lago nació una flor de loto. Cuando la flor se abrió, de ella nació el dios Brahma. Brahma con su mente crea todo el universo, la Tierra y todos los lokas, lugares, planetas y estrellas visibles e invisibles en el cielo donde viven los dioses y otros seres. Entonces, según el hinduismo, que es la base de prácticamente toda la sabiduría ancestral de Oriente, lo que hace Dios básicamente es crear seres de su propia esencia que se repartan por el mundo y tengan múltiples experiencias para que luego vuelvan a Él, trayéndole todo lo vivido, lo observado y lo aprendido, y así poder incrementar el conocimiento de sí mismo. Bueno, yo creo que este mito tiene mucho más sentido que el anterior. Sin embargo, uno se puede preguntar, ¿cómo Dios, siendo omnisciente, es decir, que lo sabe todo, necesita entonces todo este proceso para volver a conocerse a sí mismo? Hay algo aquí que no cuadra. Bueno, aquí es donde yo voy a plantear una tercera versión, que es la que personalmente considero más probablemente cercana a la verdad. Esta tercera versión también tiene su origen en la sabiduría ancestral de la India, específicamente en las tradiciones no dualistas, pero que además tiene una versión moderna, simplificada,
y coherentemente unificada, que es la de un curso de milagros. Entonces, ¿qué es lo que dice esta tercera versión de por qué estamos nosotros en este mundo? Bueno, ahora si estás de pie, te sugiero que te sientes y pongas mucha atención porque lo que viene es un poco complejo. La idea es más o menos la siguiente. Dios es uno y es todo lo que hay por siempre y no hay nada que esté fuera de Dios. A pesar de lo anterior, la voluntad de Dios fue crear otro ser para compartir la dicha infinita con Él. Perfectamente lo podemos llamar el Hijo de Dios. Pero no es un ser inferior como en las otras mitologías donde Dios parece que quiere crear seres débiles e inferiores para tenerlos siempre controlados. Aquí es un Dios de puro amor y generosidad infinita, por lo tanto, crea a este otro ser idéntico a él, con todo su poder, toda su gloria, toda su esencia. Y a pesar de parecer que son dos seres, siguen siendo uno, porque esta es la esencia de este Dios, es la no dualidad, es decir, Dios jamás se divide ni pasa a ser dos cosas distintas, sino que es uno con su Hijo. Entonces, en esta historia, el Padre y el Hijo se aman eternamente, creando la mayor historia de amor y dicha jamás conocida. De hecho, la única historia jamás conocida, porque esta sería la única historia real. Entonces, aquí obviamente viene la pregunta de por qué nosotros estamos viviendo una experiencia tan distinta a esta de Dios y su único Hijo en amor eterno, sin problemas, sin muerte, sin conflictos, sin ningún tipo de desaveniencia, ni conflictos, ni guerras, ni ningún tipo de situación negativa. Bueno, aquí es donde las cosas se ponen un poco más complejas de entender. Lo que ocurrió es que en la mente del Hijo de Dios se coló un pensamiento loco o absurdo, que fue el siguiente. El Hijo de Dios pensó, ¿por qué si soy idéntico a mi Creador, yo no soy también el Creador de Él? O sea, si son idénticos, ¿por qué Dios creó al Hijo y el Hijo no creó al Padre? Lo cual los haría ya no tan idénticos, ¿no? Y este pensamiento absurdo llevó al Hijo de Dios a un deseo, que fue ser lo que no podía ser. Lo único que el Hijo de Dios no podía ser era ser el creador de su Padre. Había una pequeña diferencia entre ambos y el Hijo se obsesionó por sortear esa diferencia y ser exactamente como el Padre. Aclaremos que ni este pensamiento ni este deseo podían estar en la mente de Dios, por lo absurdo y por lo imposible. Por lo tanto, Dios no podía entender el pensamiento ni el deseo que su hijo estaba teniendo. Esto habría frustrado al Hijo de Dios al punto que habría querido separarse de su padre para tratar de conseguir lo que Dios aparentemente se estaba negando a darle. Ahora bien, es muy importante aclarar que los pensamientos absurdos que no pueden existir en la santa mente de Dios no pueden generar realidad, ¿no? Porque lo que Dios piensa se hace realidad. Y lo que el Hijo piensa en comunión con la mente del Padre también. Pero este pensamiento era un pensamiento descabellado que no era posible que penetrara en la mente del Padre. Por lo tanto, el deseo del Hijo de Dios de separarse de su Padre no generó una realidad verdadera, pero sí tuvo, digamos, el poder de crear una realidad virtual donde el hijo abandonó a su padre y se embarcó en esta loca misión de encontrar la forma de ocupar la posición de su padre, del creador original.
la primera causa de todo lo que existe. Y esta creación virtual que nació en la poderosa mente del Hijo de Dios sería lo que nosotros llamamos el universo. Esta sería la razón por la cual vivimos en un mundo donde claramente ocurren todo tipo de atrocidades que jamás podrían haber salido de la santa mente de Dios, de un Dios decente, de un Dios de amor. Esta sería la gran respuesta a la eterna pregunta de por qué Dios permite que ocurran tantas barbaridades en el mundo. Porque este mundo sería una realidad virtual dentro de la mente del Hijo de Dios. Ahora hay que aclarar que el verdadero Hijo de Dios jamás ha abandonado al Padre, sino que solamente en este pensamiento virtual por no ser compartido con Dios es donde ocurren las cosas que nosotros vivimos en este mundo. Ahora, una vez más, te digo que no trates de asimilar todo esto de una vez porque es demasiado profundo y complejo, ¿no? Estamos recién en el capítulo 6 comenzando a plantear estos fundamentos de la espiritualidad y algunos son, como tú te habrás dado cuenta, bastante complejos, difíciles de asimilar. Pero bueno, creo que vamos avanzando y creo que poco a poco nos vamos a ir familiarizando con estos grandes conceptos espirituales que nos permitirán a futuro saber cómo manejarnos en este mundo que sería una realidad virtual, lo cual, dicho sea de paso, cada día está más y más avalado por las teorías científicas. Espero que tú te hayas enterado, que cada vez son más los científicos que dicen que hay muchos elementos en nuestra realidad que nos hacen pensar en una realidad virtual o una simulación. Por ejemplo, el hecho de que se haya descubierto como los píxeles de esta realidad, que son las constantes de Planck, que son, por ejemplo, la medida más pequeña que puede existir en este universo, que es 1 por 10 elevado a menos 33, o el tiempo más corto que puede transcurrir entre un evento y otro, que es 1 por 10 elevado a menos 45, ¿no? Que son las constantes de Planck, que son como verdaderos píxeles de esta simulación. O también tenemos el hecho de la velocidad de la luz, que es como un tope en la velocidad que se puede desplazar la luz, por lo tanto, cualquier cosa en el universo. Entonces, bueno, estos son algunos de los múltiples elementos que nos hacen pensar que este mundo en el que estamos es algún tipo de simulación o realidad virtual. Vamos a hablar mucho más sobre este tema en programas futuros. Por ahora creo que es más que suficiente. Hemos hablado de un concepto tremendamente complejo, ¿no? Que es el hecho de que estamos aquí por una especie de rebelión mental contra la realidad o contra la unidad, que es en definitiva el amor. O sea, esto está planteando que somos seres que se están rebelando contra el amor, contra la unidad. Ahora, eso no necesariamente nos hace personas malas y pecadoras, porque creo que ya hemos empezado a ver y seguiremos viendo que esos son mitos de estas historias, digamos, se han tratado de sacralizar por razones de control, digamos, de la humanidad, de la población, para sacar réditos. Pero la verdad es que estamos nosotros estudiando no las mitologías religiosas, sino tratando de ir a lo más profundo de lo que realmente es el espíritu. Por eso estamos dando esta versión quizás un poco nueva, un poco rupturista sobre la espiritualidad. Bueno, me despido por ahora, espero que me dejes tu comentario para saber realmente cuánto interés hay en este programa. De eso depende que sigamos. Tiene que haber una respuesta de una buena cantidad de gente para que continuemos haciendo este gran esfuerzo de investigación y de divulgación. Así que, bueno, sin más, me despido y que tengas una excelente semana.